Padre, en el nombre de Jesús oramos para que esta noche sea una noche de provecho, donde tu palabra, Señor, corra en nuestro corazón. Tu presencia, Señor, a través de la exhortación esté presente aquí con nosotros, Señor. Oramos para que los cielos sean abiertos, para que tu verdad nos sea revelada, Señor. Oramos para que el entendimiento de todos los que están en este lugar, de mis hermanos, sea abierto para entender, comprender, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Salude a alguien que tenga cerca a usted, por favor. Extiéndale su mano. Dios la bendiga. Bueno, y a los que se sienten así como lejos, por allá en la última banca, acérquense un poquito. Gloria al Señor. Vamos a aprovechar esto de que estamos en confianza, de que las noches de vigilia una vez al mes son una noche de oración, y las demás noches las estamos dedicando a iniciar nuestros estudios en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que no dedica tiempo al estudio de la palabra es una iglesia que se mantiene en un estado de ignorancia. Y usted sabe que el pueblo de Dios perece por falta de ¿qué? Ahí no dice por falta de canciones, por falta de unción, por falta de, mejor dicho, eventos. No, el pueblo de Dios perece es cuando la palabra de Dios escasea en el corazón. Difícilmente muchas personas son capaces de abrir su Biblia diariamente, sostener un estudio de un capítulo, de un versículo. Se hace tan difícil para muchos a veces. Y bueno, en estas vigilias queremos formar ese hábito en usted, que se despierte un amor por la palabra. Si algo yo he podido aprender en el tiempo que llevo estudiando la Biblia, es que cuando me siento a comer a la mesa, al rato ya tengo más hambre y más y más, y tú como que no te cansas de saber y conocer más de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, el tema de esta noche se titula Santidad y disciplina en la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hemos estado orando al Señor por esto. Es una serie, yo creo que vamos a abarcar más de 2 oportunidades en esto. Hablar de la santidad, hablar de la disciplina, es hablar del corazón de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios, el Padre, el Hijo, son santos? Han habido teólogos en la historia que se han roto la cabeza intentando saber qué tan santo es Dios. Pero cuando tú empiezas a estudiar esto, te das cuenta que Dios supera los límites de pureza y santidad y integridad. En Él no hay sombra de variación, no hay mancha, no hay manera en que podamos culpar a Dios de algo malo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Como Dios es poderoso, es bueno, es santo, por su misericordia nos ha dado algunos atributos que Él tiene por naturaleza. Es cierto que Dios le exige a su pueblo que sea santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa frasecita que muchos dicen que nadie es santo, no, Dios espera que su pueblo sea santo. Amén. Evidentemente no podemos alcanzar el nivel de santidad de nuestro Dios, pero desea que seamos a imagen de semejanza de Él. Así como Él ama, nos ha dado la capacidad de amar aún a nuestros propios enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Encontramos que nuestro Dios se interesa porque nosotros tengamos un estilo de vida agradable y semejante al Hijo de Dios. ¿Sí? No hay nada que Jesús nos enseñara que hiciéramos que Él mismo no nos enseñó. Nos enseñó a perdonar a los enemigos, nos enseñó a soportar a quienes nos hacían daño, nos enseñó a amar, a tener misericordia, a tener bondad. Y en esta noche yo quiero iniciar esta serie hablando de la santidad y disciplina en un concepto básico. Hablamos de la santidad en un concepto básico. La santidad no es una perfección. Cuando se refiere al hombre, no es una perfección. En el hombre, de hecho, no encuentras perfección. Hoy hablábamos con el grupo de servicio antes de iniciar la vigilia, y yo les decía, Jesús escogió venir a salvar hombres imperfectos, pecadores. Y la razón por la que Él salvó solo a los perdidos es porque no existe otra clase de hombres. Todos estaban perdidos, condenados. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
No existe esa clase de hombre que no necesita de Dios. En ningún modo y en ningún lugar del mundo vas a encontrar una persona que sea santa por su propio mérito o su propia. Por más de que usted se esfuerce por dejar lo malo, usted no ganaría nada con ello. Imposible que usted pueda llegar a ser una persona buena, santa. Esto es imposible por nuestro propio mérito. Solo se consigue a través de Cristo. Pablo llegó a decir: ¿sabes qué? Yo estoy muerto a mí mismo. Pablo murió, ahora la vida de Cristo está en mí. Ya no vivo yo, mas ahora vive ¿quién? Y esto es lo que queremos empezar a entender. La santidad y la disciplina en la iglesia es algo que se consigue solo a través de la vida de Cristo en la iglesia. El apóstol Pablo dijo en una de sus enseñanzas: en una gran casa hay vasos de honra y de deshonra. No todos en la iglesia son iguales. En la casa de Dios no todos parecen ser iguales. Yo sé que se ha enseñado de que Dios no hace excepción de personas, y téngalo por seguro de que Dios no mira con desprecio a ninguno de sus hijos, sino que con corazones arrepentidos Él los mira ¿con qué? Con misericordia. Pero aún así, donde los ojos de Jehová están cerca de los humildes, existen cualidades en los creyentes que nos hacen diferentes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Los vasos de honra a los cuales Pablo se menciona son aquellos que son limpiados y son hechos útiles para el servicio del maestro. No estamos hablando de vasos que siempre eran limpios o que siempre fueron puros, no. Fueron perfeccionados, fueron santificados, limpiados para usos especiales. Eso es lo que Dios está haciendo. Está seleccionando gente del común, gente de lo más vil y menospreciado. Estamos hablando de gente del pecado. Nos saca y nos lleva para servirle de una manera especial. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso te fijas que escogió a un asesino como fue Moisés para convertirlo en un gran líder de su pueblo. Te fijas que fueron hombres que cometieron errores y equivocaciones, pero que una vez empezaron a vivir conforme al plan de Dios, vivieron vidas en santidad, agradables a Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y hoy quiero animar a la iglesia a que piense por un momento. Quiero colocar un ejemplo acá. Hay un símbolo oriental que se conoce como el yin yang, ¿cierto? ¿Sí o no? En el yin yang se enseña que una parte, pero creo que es así, no recuerdo bien. Sí, es algo inverso. Este símbolo oriental es tomado por el satanismo también, para representar una mentira de Satanás. ¿Cuál es la mentira de Satanás que se vende a través de estas ideas, a través de estos símbolos? Esa mentira de Satanás dice que entre todos los que malos hay algo que bueno, y dice que dentro de todos los buenos hay algo que malo. Esta mentira de Satanás quiere hacerle creer a la iglesia de que puede justificar lo malo, de que podemos vivir vidas que desagraden a Dios y no pasa nada. Eso, el amor de Dios cubre multitud de errores, sí, pero para que usted se arrepienta, no para que siga haciéndolos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muchos cristianos aprenden a vivir como este símbolo lo retrata, con cosas ocultas, con cosas guardadas, con cosas que no glorifican al Señor. De pronto no son pecados a la luz pública, porque si fueran públicos sería algo vergonzoso para muchos, en extrema vergüenza. Pero Satanás se ha inventado la manera en hacerle creer al creyente que puede guardar en su corazón pecados. Eso le llamamos pecado oculto. Y que no importa, al fin y al cabo Dios tendrá misericordia. ¿O quién no ha fallado? Y si hay algo cierto es que todos hemos fallado, pero el deseo de Dios es que llevemos una vida agradable a Él. Y cuando yo le hablo a usted de una vida agradable, no estoy hablando de una vida que consiente lo malo, que consiente el pecado, que se acomoda o se conforma a la cultura pecaminosa de la sociedad, sino estoy hablándole de una vida que se consagra, que se santifica a diario por el poder y la fuerza del Espíritu Santo, y que busca perfeccionar la obra que Cristo ya empezó en su corazón. Buscar perfeccionar la obra.
Pablo dice: a imagen, éramos como niños fluctuantes, pero ahora empezamos a tomar alimento sólido y ya nos volvemos firmes. Lo que un día fue maldición para ti, lo que un día fue una piedra de tropiezo, ahora se convierte en un escalón para crecer. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aplauda su nombre en esta noche. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 21. Voy a tomarme la molestia de leer varias versiones de este mismo pasaje. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, dice la versión Dios habla hoy. Unos son para usos, observe este calificativo, usos especiales, y otros para uso común. La versión Dios habla hoy dijo para uso común. Comparemos esto. Especiales. ¿Y otros para uso qué? Común. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La versión Jubileo dice: unos son para uso especial y otros son para deshonra. Hay una versión que no llama común, sino dice para uso ¿qué? Vamos a ver cómo se escribe ahí, deshonra. Con H. Creo que es así, con una sola R. Bueno, deshonra. La versión Reina Valera, que es la que tenemos en pantalla y la que usted tiene ahí en su Biblia, ¿qué dice? Estamos en 2 de Timoteo 2, 20 al 21. 2 de Timoteo. Los chicos están en primero. Bueno, usted está en su Biblia, ¿no? Acostumbremos a tener una Biblia personal. La Biblia no es un libro, muchos lo toman una por familia. No, no, no. La Biblia es un libro personal. Amén. 2, 20. Versículo 20, por favor. Si usted ya lo encontró en su Biblia, ¿qué calificativo le da? No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos ¿qué? Viles. No sé usted qué logra entender por estas palabras, pero en conclusión no es nada bueno. Podremos decir que en el rebaño se logra infiltrar mucho tipo de persona. A la luz de la alegoría de la casa grande y utensilios finos para usos especiales y utensilios comunes, deshonrosos y viles. Verso 21: si te mantienes limpio, serás como una vasija para ocasiones especiales, apartada y útil para el Señor, separada para usarse para toda buena obra. Es lo que dice la traducción Dios habla hoy. Así que si alguno, dice la Reina Valera, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y después dispuesto para toda buena obra. ¿Sabe cuál es el problema? Que no estamos teniendo quizás esa calidad de cristianos. Hay un conformismo que descansa en el corazón del perezoso por no ser diligente para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? Si te guardas de estas cosas, si empiezas a procurar hacer la voluntad de Dios, empezarás a tener un uso especial en la casa de Dios. ¿Cuántos quieren ser útiles en las manos del Señor? Yo no sé, pero yo me siento muy asombrado con algunas declaraciones que Dios tiene que decir acerca de algunos hombres. La declaración que hizo de Abraham llamándolo mi amigo, la declaración que hizo de David llamándolo un hombre conforme al corazón de Dios, la declaración que hizo de Noé a llamarlo un hombre recto en medio de una generación perversa. Solo me deja mi asombro y me da la esperanza de que puedo ser útil al Señor. Eso me abre la expectativa de que yo no nací para ser un utensilio de uso vil. Yo no nací para conformarme al engaño de Satanás, sino nacimos para servir a nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso la santidad, la disciplina,
se convierten en algo crítico para la iglesia, algo necesario, vital para la vida de la iglesia. Cuando la iglesia no respira la santidad, no respira el limpiarse, el purificarse, el buscar cada día perfeccionar esa obra de Cristo, sencillamente la iglesia cae en un conformismo pecaminoso. No sé cuántos de ustedes han podido ver ese tipo de serpientes, por lo menos por Discovery, yo las he visto. Creo que es la boa. Esa no es tan boba, parece lenta, pero su estrategia creo que es lanzar un qué. Y el vaho adormece. Es el mismo vaho que la serpiente astuta utiliza, llamada Satanás, porque nos conforma, nos crea la mentira de que podemos vivir complaciendo a nuestros deseos naturales. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a la mujer? Bueno, yo he oído a muchas personas que me dicen: pastor, es que usted se toma muy a pecho lo de la palabra. Me parece que usted se está complicando. Relájese un poco, que las cosas de pronto no son tan serias como usted las está mencionando. Eso de doctrina, eso la mucha letra mata. Cuando citan ese pasaje no tienen ni idea de lo que están hablando. Ahorita lo vamos a estudiar, el que dice que la mucha letra mata. ¿A qué se refiere Pablo cuando cita eso en 2 Corintios? Muchos dicen: eso, dedicarse a estudiar la Biblia, eso confunde, eso lo va a terminar engañando, eso la mucha letra mata. Y cosas así, mentiras y más ideas que Satanás vende muy barato. Y así que muchas personas, aún en la iglesia, lo tragan entero. ¿Para qué discutir por doctrina? ¿Para qué preocuparse por la doctrina? Lo miré yo y le dije: hermano, usted está tan necio como un día fue Adán y Eva. Porque el diablo se les acercó y ¿qué le dijo Satanás a la mujer? ¿Con que Dios dice eso? Oiga, pero qué complicado. ¿Para qué se martiriza usted pensando eso? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hubo un famoso filósofo griego que se llamó Epicurio. El man fue tan famoso, discúlpeme la expresión el man, pero el tipo fue tan famoso porque se inventó una ideología que era: no se complique por lo que le causa preocupación. Los epicúreos no aceptaban la idea de un infierno, de un Hades. Los epicúreos no se complicaban la vida. Hoy hay muchos cristianos así. ¿Para qué nos complicamos? ¿Para qué conocer eso que es? Entonces la serpiente le dijo a Eva: con que eso dice el Señor, puro cuento. Y hoy a la iglesia se le está vendiendo la misma tentación. ¿Cuál es la tentación que vende Satanás? Con que eso dijo Dios. Y por eso la iglesia no se está preocupando por la santidad. Estamos preocupados por qué? Tener el alimento, por tener el sustento material, por el trabajo, por los proyectos de la iglesia quizás, pero no descuidamos el proyecto más importante. Estamos descuidando la santidad de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hace poco leí una frase que decía: si quieres ser un pastor famoso, un predicador famoso, predica sobre la felicidad. Predica sobre la felicidad, pero si no quieres ser tan famoso, empieza a predicar sobre la santidad. Muchos sabían cuál era el tema de esta noche, ¿cierto? Pero un tema como estos no motiva a todos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Espero que usted lo motive. Dígale que está a su lado: espero que usted motive. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aplauda su nombre en esta hora. Pero ¿cómo se ve la vida que Dios bendice? ¿Cómo se ve esa vida en santidad, en limpieza? ¿Cómo debo vivir ahora que ya soy cristiano, que confesé a Jesús públicamente, que me bauticé, que estoy haciendo voto y compromiso con el Señor? ¿Cómo se ve esa vida en santidad? ¿Puede alguien en un cuerpo natural, atado a vicios, a pasiones naturales, a impulsos carnales, llegar a ser un vaso limpio para Dios? ¿Cómo se ve la vida que Dios diseñó para mí? Y encontré un ejemplo, encontré a Pablo. Hoy vamos a hablar mucho de Pablo. Espero que no se duerma. Siempre ha sido Pablo un ejemplo para mí muy importante, no solo en el ministerio, sino también lo he encontrado en su vida personal.
Pablo es un modelo de la vida cristiana que todo creyente debería aprender. Recuerden ustedes lo que Pablo dijo en 1 Corintios 11:1. ¿Alguien lo tiene por ahí? La versión Dios habla hoy dice: sed imitadores de mí como también yo soy de Cristo. Obsérvese qué tipo de persona puede decir esto. Oiga, imíteme porque yo imito a Cristo. No todo el mundo puede decir eso. 1 Corintios 11:1. La Biblia en otra traducción dice: sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo a Cristo. Esto fue exactamente lo mismo que Pablo le dijo a la iglesia en Filipenses 3:17. Por favor, ese mismo versículo, 1 Corintios 11:1 y Filipenses 3:17, están enseñando lo mismo. En palabras de Pablo, él dice: hermanos, sigan mi ejemplo. La traducción Dios habla hoy dice: sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les damos a ustedes, les hemos dado a ustedes. ¿Alguien tiene Filipenses 3:17? Filipenses. Sed imitadores de mí. La misma frase que Pablo pronunció en 1 Corintios 11:1. Observen con atención esto. Pablo estableció un camino de pureza, de utilidad en la iglesia. Todos nosotros deberíamos poder decir esto. Deberíamos poder decirle a nuestro hermano, a nuestra familia, a la persona que está a nuestro lado: hey, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Dios? Oye, hay gente que tiene temor a decir esto porque dice: no diga hombres. Sí, usted no está siguiendo a hombres. Usted ve mi ejemplo a Cristo, está siguiendo a Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Imiten los buenos comportamientos. Todos nosotros deberíamos llegar a decirle eso a alguien: imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. Hágase esta pregunta: ¿es usted esa clase de cristiano que inspira a otro a vivir en santidad, en integridad y en fidelidad a Dios? ¿Inspira usted a sus hijos a serle fiel al Señor? ¿Inspira usted a su esposa a amar al Señor? Pablo era un ejemplo de estos. Mientras vamos a mirar 2 Corintios 4, por favor. Hoy vamos a estudiar pasajes muy especiales. ¿Cuánto les gusta estudiar capítulos de la Biblia? Hoy vamos a coger dos en especial. Vamos a coger el libro de Corintios, 2 Corintios 4. Y mientras llegan ahí, los quiero llevar a otras citas bíblicas. Vamos a dar un paseo. Quiero recordarles un poco cómo fue la vida de Pablo, especialmente cuando ya estaba terminando. Las últimas palabras que Pablo le dijo a Timoteo fueron: cumple tu ministerio. Timoteo, cumple tu propósito, cumple para lo que Dios te ha llamado, cumple la vocación que Dios te dio a ti. Después Pablo escribió esto acerca de sí mismo en 2 Timoteo 4:6. Tenga apartado 2 Corintios 4, pero mientras vamos a 2 Timoteo 4. Hoy el número 4 está bien bendecido. ¿Está conmigo en 2 Timoteo 4? 2 Timoteo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él había estado siguiendo a Cristo toda su vida. Él había estado perseverando hasta el final. Él había obedecido a Cristo, había amado al Señor al tal punto de serle leal hasta el fin. Conozco a pocos hombres que después de convertirse se sostienen fieles a Dios. Conozco a pocos, pero Pablo era uno. A Pablo le bastó un solo encuentro con Jesús para consagrar su vida en fidelidad al Señor. Yo sé que aquí hay jovencitos, aquí hay gente que ya está empezando su vida cristiana. Hablaba recientemente con los hermanos que se bautizaron y uno de ellos era muy sincero y me decía: tengo miedo a fallarle al Señor. Yo le decía: qué bueno que tiene miedo a fallarle. Ese temor debe estar en el corazón de todos los que aman al Señor. Nos debe dar terror fallarle a Él.
debemos conducirnos en temor y en amor a Él. No es un temor que me bloquea y no me deja obedecer al Señor. Ese hermano se iba a bautizar, tenga temor o no. Pero a todos nos debe asustar la idea que le asustaba al rey David. ¿Sabe cuál idea le asustaba al rey David? Quítame todo, pero no apartes tu Espíritu Santo de mi vida. No quiero vivir una vida lejos de tu presencia. Verso 8: por lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino que también a los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Qué potente este testimonio. Como cristianos debemos poder decirle esto a alguien más: hey, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. Ahí es donde está Pablo, llegando a la cima de la fidelidad, de la vida de esfuerzo, una vida no una vida cómoda. En realidad es imposible de que Pablo hubiera llegado a decir estas palabras sin esfuerzo. Preocúpese cuando la vida cristiana a usted no le cuesta nada, sencillamente es muy ligera. Pablo llega finalmente al punto de satisfacción en que era la cima de cualquier sueño de un hijo de Dios. He llegado al final, solo estoy esperando que me vengas a llevar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Lo que es sorprendente, ¿sabe qué me sorprende de la vida de Pablo y su ministerio? Que al final de su ministerio llegó solo. ¿Cómo así que llegó solo? No hay nadie que reconozca sus méritos. En esa misma carta él dice: todos en Asia me han abandonado. Fíjese conmigo, 2 de Timoteo 4:10 al 18. Verso 10: porque Demas me ha desamparado. Demas no es ahí una palabra, sino un personaje. Demas me ha, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, a Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Pablo se está quejando, está empezando a nombrar a todas esas personas que un día fue influencia. Verso 11: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Verso 12: a Tíquico lo envié a Éfeso. Verso 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el candelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Observe la clase de joyitas que rodeaban al apóstol Pablo. Alejandro Calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, Timoteo, pues en gran manera se me ha opuesto a mis palabras, a mi predicación. Verso 16: cuando tuve que defenderme, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta esto, pero el Señor estuvo a mi lado. Él me dio fuerzas para que por mí fuese compilada la predicación, que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Terminemos con el verso 18: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina así su ministerio. No todos habían sido tan fieles, no todos estaban ahí para acompañar su ministerio. Muchos habían decaído. Hay gente que se preocupa porque hay gente que ha vuelto atrás en la iglesia. Yo también me preocupo, pero eso no es un motivo para desanimarme. Todo lo contrario, me motiva a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿En dónde están todas las personas que él influenció a lo largo de su ministerio? ¿Sabe una cosa? Poco después de esto que acaba de leer, Pablo estaría colocando la cabeza en una plataforma, en una piedra, para que un hacha separara su cabeza de su cuerpo. No hay nada más que saber que ibas a morir solo, abandonado por sus amigos. Pablo tendría una muerte, tenía amenaza de muerte, una muerte. Y cuando yo me pongo a pensar en la vida de Pablo hasta sus últimos días en su muerte, me nace una pregunta interesante. ¿Cómo puede ser tan perseverante un hombre viviendo lo que él vivió para decir: he peleado la buena batalla,
viviendo la traición de sus propios hermanos, viviendo el abandono de la propia iglesia a la cual predicó, viviendo días difíciles. ¿Cómo pudo ser perseverante? ¿Pero qué hubo en él? ¿A qué se aferró? ¿Qué le dio fortaleza para permanecer firme hasta el final? ¿No se pregunta usted qué es lo que hace que un cristiano esté blindado a prueba de pruebas y dificultades? ¿Qué es lo que hace que un cristiano se mantenga firme así el mundo se esté pervirtiendo o los hermanos al lado se hayan caído, hayan retrocedido en la gracia? Habiendo leído lo que pudimos ver de Pablo, siempre me hago esa pregunta: ¿qué había en él? Yo quiero eso. ¿Cuántos quieren permanecer firmes hasta el final? ¿Ha oído usted esa frase que dice: habiendo hecho todo, estad firmes? Si no la ha oído, entérese hoy. Habiendo hecho todo, estad firmes. Muchas personas hacen de todo, pero conozco a pocos que se mantienen firmes hasta el final. Hay hermanos que hacen y deshacen, han llegado a ocupar ministerios de una manera increíble, pero no importa qué tan alto llegan, a veces uno se da cuenta que no logran sostenerse. Aquí lo importante no es si llegas, aquí lo importante es si que te mantienes, si te sostienes. ¿Qué hacía que Pablo se mantuviera hasta el final? Ustedes harían la misma pregunta como pastores, como creyentes: ¿cómo puedo llegar al final y decir esto? Es tan importante que terminemos nuestra vida diciendo: he peleado la batalla hasta el final, he guardado la fe, creo que llegué y he cumplido lo que me dijiste, Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Hagamos una pequeña pausa, coloquémonos en pie y estirémonos un poco para que podamos decir al final de la vigilia: llegamos. A ver, estírese un poco. Si usted está agradecido por lo que Dios está enseñándole esta noche, estírese un poco. A ver, dígale: la pereza no me va a quitar esta bendición. Aleluya, amén. Trate de hacer un movimiento suave en su cabeza, rotativo, hacia el otro lado. Quiero que se maree ahí. Amén. A los brazos hacia atrás un poco, que sienta que se estira un poquitico. Sus cosas aquí también. Mira el que está a su lado y saluda y dile: hermano, despierte en el Señor. Amén. Coloquémonos cómodos por unos segundos nuevamente, por favor. Volvamos a donde vamos. Pablo como ejemplo, toda su vida, su ministerio, su vida personal. Regresemos a 2 de Corintios 4, por favor. Apenas estábamos viendo un breve paso por la vida de... Vamos ahora a 2 de Corintios 4, por favor. Estábamos en Timoteo, ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 4. Observemos, hoy por motivo de tiempo solo vamos a tomar dos extractos, dos partes de este pasaje. El primero, vamos al verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Él lo vuelve a decir en el verso 16 también. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Qué le parece si lo lee de nuevo? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. ¿Cuántos creen que se están poniendo un poquito viejitos? Yo me acuerdo cuando empecé a cantar aquí en la iglesia, y hermano, yo tenía una voz potente, hermano. Usted me colocaba, y ese tiempo cantaba 1 hora, 2 horas. Señor, y ahora uno canta y se siente un poquito desgastadito. He visto cómo le pasan los años a
mi padre, he visto cómo el tiempo pasa. Y a Pablo también le pasaba. Él dice: mi hombre exterior se va desgastando. Las fuerzas quizás físicas pueden un poco menguar, pero dice: el hombre interior, ¿qué? Por eso, escúcheme esta consigna, esta frase, porque si yo quiero aprender de la vida de Pablo y quiero saber ese secreto para mantenerse firme y poder decir eso al final de sus días, necesito aprender lo que había en él. Y una de las consignas o las certezas propias que vemos en Pablo es esta palabra, esta frase: no desmayo. Pablo está hablando aquí de sí mismo, de su ministerio. Él dice: no desmayamos. ¿Sabe qué significa la palabra no desmayar en el griego? Este es del griego kakeo, que significa oprimir, malicia, corrupción, depravación, actuar mal, pecaminosamente. En otras palabras, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice no desmayamos? Él no está hablando de desanimarse. ¿Sabe de qué está hablando? Está diciendo: no cedemos a la maldad. Y yo quiero hablarle un poco de esto. El desánimo, el desmayar, creo que eso es con Y yuca, ¿verdad? Y. Este desmayar era: no cedemos a la perversión, no cedemos al pecado. Cuando Pablo dice esto no es negociable, los que somos de Dios no retrocedemos, sino que avanzamos, no negociamos con la maldad. Quiero mencionar la idea de que la mayoría de gente que se siente desanimada en el evangelio no pasa muchos segundos en que se entregue al pecado deliberadamente. Ese es el problema de vivir desanimados como cristianos. ¿Sí sabía? Usted que ya se acostumbró a eso y que merece la lástima de todos los hermanos: ay, hermanito, me siento desanimado, como triste. Yo le voy a enseñar de una persona que tenía razones para estar triste y desanimado, así como usted quizás se encuentra, y no lo estaba, porque para él no era una posibilidad desmayar, no era una posibilidad sentirse en ese estado. Pablo está diciendo: no cedemos a la maldad. Dejar de hacer las cosas que son justas por entregarse al pecado es una deserción de la gracia de Dios, es abandonar el propósito, el plan que Dios tiene para usted. Eso es lo que queremos. ¿Es eso lo que usted piensa hacer después de tanto tiempo, sencillamente desanimarse y volver al mundo? Observe muy bien lo que le pasó al pueblo de Israel. Todo muy bonito. El mar se abrió, codornices descendieron del cielo, el pan, el maná descendió del cielo. Hemos visto los milagros palpables de Dios, pero siempre en el corazón de Israel estaba la mediocridad de desmayar. Siempre era para Israel algo difícil poder seguir siendo obedientes al Señor, y más ahora con los mandamientos. Por eso esa generación no vio la misericordia y la gracia. Por eso Saúl jamás vio desarrollado el propósito de Dios en su vida, porque se dio a su deseo, se dio a su pecado, no le importó desobedecer al Señor. Por eso vuelvo y repito: dejar de hacer las cosas que Dios desea, que son justas, para entregarnos al pecado, es abandonar la gracia del Señor Jesús. No digas que Dios no te ama, no digas que Dios no te dio gracia y misericordia, porque todo el tiempo te la extendió. Pablo dice: nosotros no somos de los que hacemos esto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La cultura que rodeaba a Pablo era una cultura corrupta, igual que hoy. La iglesia en Corintia había corrupción, la iglesia en Corintia tuvo problemas en la separación de la cultura pecaminosa que le rodeaba. Cuando Pablo llegó a predicar en esta iglesia, no hubo ninguna iglesia que le colocara más problema que ella. Borremos aquí un momentico. ¿Ya puedo borrar? Sí. Como un mapita mental ahí. Corinto o Corintia. Cuando Pablo establece la iglesia ahí, la iglesia estaba en un contexto de ¿qué? De pecaminosidad. Había perversión,
Era muy fácil pecar, como hoy en nuestros días es fácil pecar. Y la iglesia le costaba separarse de la cultura pecaminosa. Voy a colocar un ejemplo de costar separarse de la cultura pecaminosa. Hace un tiempo en la finca de mi hermano, bueno, hay una zona de selva. Bueno, ellos están en un límite con un parque natural, reserva forestal. Y bueno, tienen unas zonas de bosque extendidas. Yo recuerdo un hermano, una familia en ese tiempo se congregaban y ellos fueron a trabajar allá a la finca. Y era Semana Santa y el hombre, yo fui con unos amigos y dije, vamos a cazar, vamos a ir al bosque a dar una vuelta y si podemos cazar algo, lo cazamos. Ahí habían armas deportivas para eso, con unos amigos, y le dije, ¿me acompaña? Usted que conoce la zona, necesito ir con alguien que sepa de caza como usted. Y el hermano me dice, y no, pastor, de verdad a mí me da pena, es que hoy es Jueves Santo. Bueno, era sábado, viernes santo, jueves. Los viernes santos no se puede hacer nada, no se puede pasear, no se puede hacer esto. ¿Cómo hay? ¿Por qué? No, pastor, imagínate que es que la gente se pierde. La gente, eso Dios lo maldice a uno por salir el viernes santo a cazar o yo me quedé mirando. Y este no es el mismo hermano cristiano. Y le dije, hermano, a mí no me sorprende que usted también tenga la matica de sábila detrás de la puerta. No me sorprende que a veces la cultura está tan influyente que nos es difícil desprendernos de eso para confiar plenamente en Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pues algo así le pasaba a la iglesia en Corintio, pero no era con el Viernes Santo, era con algo peor. La perversión se quería meter en la iglesia. La santidad no era algo que pregonaran los creyentes en esa época, y a Pablo le preocupaba. Pablo habla en 1 Corintios de esta iglesia, habla de sus celos, de sus divisiones, de la profanación de la misma mesa del Señor. En 2 Corintios habla de una lista de pecados morales, escúcheme bien, pecados morales dentro de la iglesia que podrían llegar a caracterizar a la iglesia. Y habla de pecados de división. Esta cultura era tan grande que la iglesia se mezclaba con eso. Se ha visto, escúcheme bien, se ha visto cuando la iglesia se empieza a mezclar con el chisme. Se ha visto cuando la cultura del mundo se empieza a meter entre las filas de la iglesia, cuando hay gente que trae la cultura del mundo y aquí es como si nada y se hacen daños unos a otros. Algo semejante vivía la iglesia en Corintios. Lo peor de todo eran los falsos maestros. Pablo dice aquí que ellos tenían muy seducidos a la iglesia en Corintio. Pablo se refiere a ellos como su aguijón en la carne, mensajeros de Satanás que estaban dañando y despedazando a la iglesia viva en Corintios. Hombres falsos con enseñanzas falsas destruyendo a la iglesia. Pablo había fundado la iglesia y si los falsos maestros querían fundamentar sus falsas enseñanzas, debían atacar a Pablo. Ellos decían, miren lo que decían acerca del apóstol Pablo. Ellos decían, Pablo es débil, no predica otra cosa nada más que Jesús y la cruz. Lo desacreditaban en todas las formas posibles. Pero usted puede leer muy bien estas dos cartas, 1 y 2 de Corintios. Pablo era aplastado de todas las formas posibles. La reputación del apóstol Pablo estaba por el piso en esa ciudad. Una de las cosas que más me sorprende que decían estas personas cuando leo la carta de los Corintios es que ellos decían, Pablo no es un verdadero apóstol. Pablo es un hombre que seduce a las mujeres. Pablo no es un verdadero apóstol, él tiene una falsa credencial. Algunos dudaban de su apostolado y para Pablo no era una fácil situación. Lo podemos ver en los primeros capítulos de lo difícil que era para él su ministerio. 1 Corintios 1:3, por favor. Vamos a ver un repaso de lo difícil que Pablo tenía la situación. Yo no le estoy hablando aquí para que usted se llene de historia y esto no le sirva de nada en su diario vivir. Estoy diciéndole que la vida de Pablo representa las peores crisis que puede enfrentar un cristiano. ¿Qué le parece a usted que sus propios hermanos estén hablando mal de usted? Ay, hermano malo, ¿usted qué va a poder llegar? Usted que haya chisme, que haya... Mire, Pablo vivió la corrupción de la iglesia en Corintia.
falsos maestros. Y ya empezamos a verlo. Segunda de Corintios 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda ¿qué? Consolación. Verso 4, estamos en el capítulo 1. Segunda de Corintios 1, 4. El cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones. ¿Qué estamos comprobando aquí, hermanos, iglesia? Que Pablo no tenía un ministerio sencillo. Necesitaba y invoca el consuelo de Dios. Verso 6. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. Verso 7. Compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Verso 10. Pablo admite la amenaza de muerte, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora sí, acerquémonos al capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Muchas lágrimas, conclusión de ese capítulo. Vamos al capítulo 4, vamos haciendo un paseo. Ya 1, 2, vamos al capítulo 4, versículo 8. Perseguidos, atribulados, en apuros. 4:8. Vamos al capítulo 6, verso 4 y 5. Ya leímos el 4:8, ahora vamos a leer el 6, versículo 4 y versículo 5. Cárceles, trabajos, ayunos, tumultos. Ahora vamos a detenernos en otro capítulo. Mire que toda esa carta está llena de cosas. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Hay más de esto también. Vamos a detenernos a leer el verso 23 al 28. Todos juntos, por favor. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Es lo que Pablo está diciendo. Hay algunos que se creen ministros de Cristo. Pues yo soy más ministro que cualquiera. He vivido cárceles, azotes. Verso 24, acompáñeme. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en el mar naufragando. Verso 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, los incrédulos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Terminemos con el 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la gran preocupación que tengo por las iglesias. Vea, hermano, podemos seguir leyendo otros capítulos, pero yo creo que toda la carta narra cómo el apóstol Pablo vive sus últimos, no sus últimos, su ministerio completo. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría servirle al Señor? Es un sueño servirle al Señor. He visto jóvenes que dicen: pastor, a mí me gustaría estar de tiempo completo en la obra, qué maravilloso. Por motivo de unos compromisos no puedo hacerlo. Usted disponga su corazón, que Dios le puede dar las maneras en que le sirva. Lo cierto es que, aunque es un privilegio servirle al Señor, se imagina si a usted le dijeran: se va de pastor a una iglesia que habla mal de usted, se va de pastor a una iglesia que lo puede apedrear, en una ciudad donde no le gustan los evangélicos y lo pueden asesinar, donde estará bajo amenaza usted y su familia. ¿Se iría usted de pastora en estas circunstancias en que Pablo estuvo? ¿Sabe qué significa que Pablo hubiera sido apedreado una vez?
Estoy segura que si hubiera podido soportar 2, se la daban, pero no aguantaba. Apedrear. Imagínese usted una piedra de este tamaño. Bueno, yo me imagino que no eran tan pequeñas. Imagínese una piedra de este tamaño. ¿Cuántas de estas a una larga distancia usted puede soportar en su cabeza? Yo sé que hay probabilidades. Usted diría, no, yo le aguanto una. Listo. Ahora imagínese que lo tapen en piedras, que lo tapen literal. No solo le van a pegar acá, sino le van a pegar en cada centímetro de su cuerpo. Literal, a Pablo lo taparon en piedra. Yo creo que después de una paliza de eso, mi papá tiene un dicho y a veces se lo comparte a muchachos que están en las drogas y eso, y dicen, mire hermano, si usted no quiere cambiar, ¿qué está esperando? ¿Que un tiro lo arregle? ¿Que un accidente lo arregle? Yo creo que a Pablo le decían eso los inconversos: oiga mano, deje de predicar a Cristo, ya lo apedrearon y usted todavía sigue. Mas él por amor seguía siendo fiel al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aplauda su nombre en esta noche. La pregunta del millón: ¿cómo es que sobrevivió Pablo a esto? Aun cuando el mundo vino sobre él y hasta la misma iglesia se vino sobre él, ¿cómo pudo sobrevivir? La respuesta está aquí. Es que él fue fortalecido para soportar, perseverar por el Espíritu Santo y seguir adelante, siendo motivado por certezas que él sabía que eran ciertas. Nadie podía sacarle de la cabeza esas ideas a Pablo. Él tenía una certeza en su corazón, en su mente, que no importaba lo que estuviera pasando a su lado, no importaba si lo amenazaban, no importaba si lo agredían, él no cambiaba su mentalidad. En esta noche voy a hablarles solo de la primera certeza que Pablo tenía en su vida. Miremos esa. Él estaba convencido de la superioridad del nuevo pacto. Colóquelo ahí. ¿Qué hacía que Pablo resistiera hasta el final? ¿Qué hacía que Pablo se mantuviera en santidad, en disciplina por amor al Señor? No era que la nevera estuviera llena, no era que no tenía problemas con los hijos, no era que todo marchaba bien. Eso no era lo que lo mantenía santo, lo mantenía disciplinado. La primera certeza que Pablo tenía que lo ayudaba a ser santo era la certeza del nuevo pacto. Vamos a terminar en esta noche hablando de ello, porque estoy seguro que si se hace una certeza viva en nosotros, vamos a poder resistir, vamos a poder mantenernos firmes para amar al Señor. ¿Cuántos quieren aprenderlo en esta noche? Pablo entraba a una ciudad y predicaba en la sinagoga, porque él iba primero a los judíos. En las ciudades griegas habían lugares donde los judíos hablaban de Dios, de Jehová. Luego Pablo se extendía a los demás incrédulos, pero era un desafío muy serio primero preguntarle a los judíos, predicarle a los judíos el nuevo pacto. Haga de cuenta, esta es la ciudad donde Pablo llega. Aquí hay sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Es un lugar de reunión donde los judíos se reunían a leer la Torá o a leer la Biblia, la ley. Pablo no llegaba de una vez a los incrédulos, paganos, gentiles, que no tenían ni idea de Jehová ni de Dios, sino que él llegaba directo a las sinagogas. Pero había un problema con las sinagogas, que los judíos que estaban ahí no creían en el nuevo pacto. Eso de Jesús, el hijo de un carpintero, va a ser mi Mesías. Eso de que el hijo de José es el Mesías que los profetas advierten. No era fácil entrar en una ciudad para Pablo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Segunda de Corintios 4:1, por favor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Según tenemos ¿qué? Este ministerio. ¿Qué quiere decir este ministerio? Esto nos lleva de regreso al capítulo 3. Aquí se le presentan dos ministerios y aquí los compara. En el verso 8, capítulo 3, versículo 8,
Él habla del ministerio del Espíritu, el ministerio de justicia. Escúcheme bien. Vamos a ahorrar aquí. En el capítulo 3, versículo 8, Pablo habla de dos ministerios. Uno, ¿el ministerio de qué? De justicia, el ministerio del Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el segundo, el ministerio de la condenación. Yo conozco muchos cristianos que pasan por esos capítulos y no entienden nada. Ley, ministerio, condenación. Ese rollo cómo se descomplica, ¿verdad? Vamos a mirarlo hoy rápidamente. Vamos a Hebreos 11:40. Hebreos 11:40. Tenemos algo mejor que el antiguo pacto. Esto es lo que Pablo creía. Pablo creía en un ministerio dado por el Espíritu Santo y no un ministerio de condenación. Pablo creía que el Nuevo Testamento o el Evangelio, que es el mismo nuevo pacto, perdón si no le había explicado que era el nuevo pacto. El nuevo pacto es la realidad de que Jesús vino a entregar su vida y usted es salvo mediante su fe en Él. El antiguo pacto decía que usted era salvo mediante obedecer los mandamientos. No había nadie que lo justificara, nadie que lo salvara. Simplemente estaba la ley. La ley lo único que hacía era decirle: usted es tan culpable. Pero la ley nunca salvaba a nadie. ¿Para qué sirve la ley? Para demostrar que usted es culpable. ¿Cuántos dicen amén? Entonces toda la gente era culpable y nadie se podía salvar. Pero el nuevo pacto dice que usted es salvo mediante la fe en Cristo. O sea, usted no es salvo porque usted es súper perfecto y usted cumple a detalle la ley moral. No. Es imposible que la cumpla por completo. Pero si usted persevera en Jesús, usted es justificado, usted es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Una ley que da justicia, que no aprueba lo malo, pero que ¿qué? Da justicia. Pero una ley que simplemente otra ley que condenaba. Hebreos 11:40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Una cosa mejor, dice Hebreos 11:40. Regresemos a 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, versículo 6. Vamos a explicar esto. ¿Qué creía Pablo tan fuerte que lo mantenía en santidad? El nuevo pacto es mejor porque nos da vida. Verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Escúcheme bien. ¿Qué creía Pablo del nuevo pacto? Asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no en la letra sino el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sabe qué significaba la letra? El antiguo pacto. La ley mata, la ley no da vida. La ley lo único que dice: usted es tan culpable, mijo, que la paga el pecado es muerte. Pablo decía: el nuevo pacto no nos mata, el nuevo pacto nos da esperanza de salvación. Al pecador le permite, le da la esperanza de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el primero da vida. Vamos al verso 9. El nuevo pacto es mejor porque provee justicia. Provee justicia. Oiga, entiéndame esto. Eso no es que Dios pasó por alto su pecado. El nuevo pacto provee justicia. ¿Por qué? Porque Jesús tomó su lugar. Hay alguien que paga lo que usted debía pagar. El nuevo pacto lo justifica. Es como si alguien hubiera pagado su deuda. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso nosotros no estamos enseñando, hermanos, suba al Monserrate de rodillas, latigues en Semana Santa para que pague penitencias. No. Usted no necesita ser justificado por ese tipo de obras. Usted es justificado mediante la ¿qué? La fe. El nuevo pacto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Acompáñeme por favor al verso 11. ¿Qué más es el nuevo pacto? Verso 11. El nuevo pacto es permanente. El antiguo dejó de ser, pero el nuevo permanece. Verso 11. Porque si lo que permanece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
El nuevo pacto trajo esperanza. 2 Corintios 3:12, por favor. Y con ese terminamos. ¿Se acuerda que el antiguo pacto no traía esperanza? Sencillamente le decía: usted se va a ir al infierno porque pecó. El nuevo pacto trae la esperanza de salvación. Estoy tan seguro, dice Pablo, de esto, que no nos da miedo hablar de eso. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pablo predica libre. Mire, la ley aplastaba la moral de Pablo. La ley condenaba a Pablo. Él estaba tan preocupado por esto. En Romanos 7 él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo único que he hecho es ofender a Dios. Pero una vez conoce el nuevo pacto, Pablo dice que llegó esperanza para mí. Ahora voy a predicar a Cristo. Versículo 13, 14, 15 y 16. El nuevo pacto es claro. Abre nuestros ojos a una realidad que antes no teníamos. El antiguo pacto era una incredulidad, sombras. 13, 14, 15 y 16. Leámoslo, por favor. Así que teniendo tal esperanza, usamos con mucha franqueza. 3, verso ¿qué? 13, por favor. ¿Qué estamos estudiando en 2 Corintios 3? Lo que Pablo creía del antiguo pacto y del nuevo pacto. En el verso 13 dice: y no como Moisés, que ponía velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista a fin de aquello que había de ser abolido. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, el cual por Cristo es quitado. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aquí está hablando del judaísmo antiguo, el judaísmo que cree que es salvo mediante circuncisión, mediante aspectos de la ley. Siguen con un velo. El único que puede salvar es ¿quién? Cristo. El nuevo pacto, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuántos dan gloria al Señor? O sea, lo que está aquí en juego es el nuevo pacto. El nuevo pacto está centrado en Cristo. El antiguo está centrado en la moralidad. El nuevo es capacitado por el Espíritu. Verso 17, por favor. Es capacitado por el Espíritu. El antiguo, la ley no tenía poder. Mandaba a obedecer, sí, pero no ayudaba a obedecer. El nuevo, la ley es justa y buena, pero obedecemos a Cristo. Escúcheme bien. Voy a explicar una cosa muy difícil acá de comprender para muchos cristianos. La pregunta es, si yo le hiciera esta pregunta a usted: ¿qué cosas han dejado de ser del Antiguo Testamento y qué cosas no? Mucho cristiano no sabría responder esa pregunta. ¿Cuál ley? Porque usted encuentra leyes morales como honrarás a padre y madre. ¿Dejamos de obedecer eso o qué? Entonces, no tener claridad de esto lo lleva a uno a ¿qué? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de un antiguo pacto? Entonces, en el Antiguo Testamento existen varios tipos de leyes. Están las leyes morales, que no son negociables, mis hermanos, nunca dejarán de ser. ¿Cuáles son las leyes morales? Todas se conservan en los 10 mandamientos. De hecho, ninguno de los 10 mandamientos es violado cuando Jesús enseña que ¿qué? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ¿qué? Porque si usted ama a su prójimo no lo va a matar, ¿no? Si usted ama a su prójimo no lo va a robar, ¿sí o no? Y si usted ama a Dios va a consagrar día para Él. Si usted ama a Dios no hablará en vano de su nombre. Si usted ama a Dios no tendrá ídolos delante de Dios. ¿Sí se da cuenta o no?
Eso no es negociable. O sea, el que me diga a mí que el Antiguo Testamento se va a la basura y que ya no tenemos que leerlo, se equivoca. Porque el Antiguo Testamento es los profetas. Dice el apóstol Pablo: el fundamento de la fe en Cristo son los profetas y los apóstoles. ¿En qué creemos nosotros los cristianos? Creemos en la ley de los profetas y creemos en el fundamento del evangelio, el nuevo pacto por los apóstoles. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Le compruebo acá: el nuevo pacto no elimina la ley moral. En el nuevo pacto la ley moral sigue siendo buena, porque Jesús dice que en el antiguo pacto decían: si usted mira o desea la mujer de su prójimo o la propiedad de su prójimo, ¿qué pasa? Está pecando. No adulterarás. Y ahora Jesús, ¿qué dice? Solo si imagina, solo si llega a imaginar, ya está ahí, adulterando, fornicando en su mente. ¿Se da cuenta? Mi pregunta es: ¿Jesús viene para abrogar la ley moral o viene para cumplirla? Vino a cumplirla. Vino a cumplirla. Pero también hay una ley. Bueno, habían leyes, está la ley moral. Habían leyes civiles. Recordemos que por encima de todo Israel era un estado, una nación, ¿sí o no? ¿O usted se imagina a Moisés saliendo con todo ese montón de gente ahora vivir en un desierto? ¿Cómo nos organizamos? Entonces, cuando Dios le dijo: organice las tribus, 12 tribus, nombrará una tribu de sacerdotes, nombrará una tribu de guerreros, nombrará, y se empieza a organizar como estado. Y Moisés necesitaba leyes civiles. Entonces ahí se crean leyes como ¿qué? Leyes sanitarias, leyes para cuidar la tierra, ¿sí? Por ejemplo, usted tenía que sembrar unos años y descansar un año. Tenía que restituir. Había un año donde se perdonaban las deudas, ¿sí? Habían una cantidad. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Levíticos. Levánteme su mano. Usted empieza a leer y usted dice: oiga, ¿a mí por qué no me enseñan eso en la iglesia? En una ocasión un hermano se asustó, ¿no? Porque llegó un versículo donde decía: cualquiera que mezcle entre telas de lino y telas de lana estaría pecando contra la ley. No les era permitido vestir de dos tipos de tela. Entonces muchos leen eso y: pastor, estamos pecando. ¿Por qué? Tenemos telas mezcladas y lo dice la Biblia. Entonces, existen leyes civiles, leyes morales y leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, que se podrían decir que eran morales para ellos. Por ejemplo, los sacerdotes no podían actuar de manera como ellos quisieran. Debían lavarse las manos. Si ellos llegaban a tocar cuerpos de muertos, no podían presentar sus sacrificios. Pilas aquí lo del rasguño. No les era permitido que rasgar, aruñar su piel. Y eso nos deja una pregunta interesante para el día de hoy. ¿Podemos juzgar o los tatuados entrarían al reino de los cielos? ¿Están pecando ellos contra la ley moral de Dios? Hay muchas preguntas interesantes que nacen a partir de esto. Pero fijémonos que habían leyes civiles, leyes comerciales también, un sinnúmero de leyes. Pero estas leyes lo único que hacían era condenar al pueblo. Recordemos a Jesús el día de reposo. ¿Sí lo recuerdan? Cuando Jesús intenta sanar y los sacerdotes se acercan a él y le dicen que no es permitido trabajar el día de reposo. Eso fue como algo que le añadieron ahí, ¿sí? No podían. De hecho, el que caminara más de, creo que eran 2 millas, ya estaba trabajando. O sea que si usted, el templo le quedaba a más de 2 millas de distancia, usted no podría ir. Si usted iba al baño el día que tenía que ir al templo, no podía entrar al templo, porque ya su cuerpo estaba fuera de servicio. Eran muy rigurosos en estas leyes civiles y leyes nacionales.
Habían leyes que inclusive se determinaron como voluntad de Dios, como la ley de la circuncisión. ¿Qué significaba? En el genital del hombre, el prepucio del hombre tenía que ser cortado. Si no se cortaba, significa que no era un hijo de Israel ni hijo de Jehová. Era una moral que israelita. En ningún momento vemos a Jesús diciéndole a los que no son israelitas, nosotros, que nos circuncidemos. Una vez me preguntaron: y pastor, ¿por qué no celebramos la Pascua? Pastor, ¿por qué no celebramos la fiesta de los tabernáculos? Son fiestas que tiene Israel. Israel tiene, haga de cuenta, por cada mes. Si en Colombia se celebra por cada festivo, en Israel se celebra por cada mes una fiesta. ¿Por qué no celebramos nosotros todas estas fiestas? Y usted encuentra en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que usted no está obligado a festejar esas fiestas. Si usted quiere celebrar esas fiestas, hágalo. Usted quiere celebrar el año Nisan, en el mes Nisan. Si usted quiere compartir la Pascua, hágalo. Pero no crea que por eso se va a salvar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me hago entender? Nosotros ya no podemos colocar nuestra confianza en que esto nos salva. Por eso cuando Pedro está predicándole a gente inconversa, Pedro dice, como que les motiva que, oiga, empiecen a celebrar las fiestas judías, oiga, empiecen a circuncidarse. Cuando Pablo lo ve a Pedro predicando un evangelio lleno de ¿qué? De judaísmo, Pablo le dice: oiga, Pedro, espérame aquí. Usted no está predicando el evangelio como Cristo nos lo dio, que simplemente nos lo dio ¿qué? En una ley moral y en la confianza de que solo por él somos salvos. Usted le está añadiendo. Así que lo corrigió. ¿Y qué? Pedro no siguió predicando de la misma forma. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hace un poco de tiempo apareció una mujer en noticias, apellido Piraquive, creo que era, que ella no dejaba participar en el servicio a personas que discapacitadas. Si nos vamos a esos extremos, la mujer no podía servir en el Antiguo Testamento. A la luz del nuevo pacto, dice, nos ha hecho hijos e hijas. Ya no hay judío ni griego, ya no hay ni rico ni pobre, ya no hay hombre ni mujer. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces el nuevo pacto no coloca la confianza en esto. Lo único que Pablo está explicando es: el nuevo pacto ponía la confianza en eso. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús habla acerca del divorcio? ¿Alguien ha leído en el evangelio acerca del divorcio? Cuando Jesús cita el divorcio, dice: Moisés les permitió dar carta de divorcio. En otras palabras, Moisés inspiró la ley del divorcio. Pero esto no fue así desde un principio, dice el Señor. No está en el corazón de Dios que el hombre que deje a su esposa o deje a su esposa, la mujer deje a su esposo. Yo he hablado con pastores que creen en el recasamiento y les digo: dígame algo bueno que traiga el recasamiento, hermano. Ay, no, porque si está viviendo lastimada por un hombre que le está dando mala vida, entonces ¿qué? Pues para eso Jesús dice que quédese sola, se pare y quédese sola, y le están dando duro. Pero dígame, qué bueno trae sobre una familia mezclar el adulterio. ¿A usted no le parece que eso va como en vía contraria a la ley moral de Dios? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, iglesia, para ir terminando, en el capítulo 3 Pablo expone: hay un mejor pacto. Ya no son las fiestas lo que nos hace santos, ya no son los carneros ni los sacrificios lo que nos hace santos. Porque hay gente que viene aquí a la iglesia: yo voy a pagar voto, alabanzas, voy a pagar ayunitos. Es como gente que está confiando en la ley del antiguo pacto. Créame, hay gente que quiere comprar a Dios a través de estas cosas. Si tú vas a ayunar, si tú vas a orar, si tú vas a hacer esas cosas buenas, hágalo. ¿Por qué? Por amor a Dios, por confianza en Él. Porque los que más ayunan no son los que son salvos. Los que son salvos son los que ponen la confianza en el Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El antiguo pacto es como un velo, pero el nuevo pacto es ¿qué? Claridad. Pablo está literalmente abrumado por la gloria del nuevo pacto. Esta gloria
lo encegueció por completo. Y ahora ve a Cristo. Terminemos con este versículo bíblico, ya por motivo de tiempo se nos fue. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Terminemos con este versículo, mis hermanos. Sí, por favor. Oiga, qué bonito poder pasar la carta de Corintios y entender lo que está hablando Pablo ahí. ¿Cuántas veces uno pasa por ahí que estará refiriendo? Y el nuevo y el antiguo. Ya usted entiende que está hablando el ministerio ¿de qué? Del Espíritu es el nuevo pacto. Y el antiguo pacto es la letra que mata. Es el mandamiento. ¿Sí que no se está refiriendo a conocimiento, sino está refiriendo a la ley? Verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre ¿en qué? En triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En Cristo se cumple toda la ley, hermanos. Él había llegado a ese olor grato de Cristo. La desesperanza, los privilegios, la esperanza, los privilegios del nuevo pacto aplastan los dolores del antiguo pacto. La pregunta para usted es: ¿qué lo motiva a vivir a usted en santidad? ¿La esperanza en que Jesús está salvo? ¿O el miedo al infierno? ¿Qué lo motiva a usted a vivir en santidad? Dice: el que persevera en Cristo será salvo. El que cree en su nombre. Estar en Cristo no es una oportunidad ahora porque estamos en un nuevo pacto vamos a pecar. No. Jesús no desea que nosotros seamos gente en contra de la moralidad, sino gente moral, que sabemos que no somos salvos porque cumplimos estas cosas, sino somos salvos porque confiamos en Jesús, que las cumple todas. Mateo 5:48 dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esa perfección solo se cumple ¿en quién? En Jesús. Usted es justificado, es perfeccionado solo a través de Cristo. Coloquémonos de pie, por favor, y démosle gracias al Señor. Yo sé que esta vigilia para muchos fue fuerte. Hay algunas cosas que pudimos entender, algunas un poco más fuertes. No olvide reclamar el audio que queda aquí para que lo pueda estudiar en su casa. Si tiene alguna otra pregunta, vamos a estar ahí para apoyar eso. Créame, iglesia, existen muchos sermones que se pueden predicar en una noche como hoy. Pero lo que mantenía a Pablo firme no era cualquier cuento. Lo que tenía a Pablo firme era ¿qué? La esperanza en Jesús. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, gracias por esta noche. En tus planes y en tus propósitos, Señor, nada es casual, sino que antes de que nosotros estuviésemos en este lugar, antes de que de alguna manera confiáramos en tu palabra, Señor, tú ya habías predestinado esta noche, este día, para bendición de tus hijos. Gracias, Señor, porque sé que me amas. Y por tu misericordia, dígale: por tu gracia estoy aquí. No vengo con un corazón orgulloso, nada más me glorío en que has tenido misericordia de mí. Tú eres mi justicia, dígale: Señor, tú eres mi justicia. Tú eres el precio de mi salvación, Señor. Gracias porque en esta noche hemos aprendido algo importante. Hemos aprendido que no importa las circunstancias difíciles en nuestro ministerio, en nuestra vida cristiana, así como diste fortaleza al apóstol Pablo, Señor, te pedimos que nos fortalezcas a nosotros, a tener confianza en ti a pesar de las difíciles situaciones, a confiar como hombres y mujeres que amamos tu palabra, no de labios, Señor, sino de corazón. Gracias te doy por esta noche de vigilia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.